Bueno, Doc, encantada de que hayas aceptado la invitación para acompañarnos hoy a esta charla sobre emprendimiento. Te No, muchas presento gracias. a las personas que ya están conectadas. Ella es la doctora Silvia Bonilla, es audióloga, magíster en audiología de Costa Rica, es directora de cursos de CAOC, creo que se pronuncia ¿Correcto? así, Sí, y súper. pues bien, es fundadora de Audinsa. Audiencia Costa Rica, sí. Audiología integral. Correcto, sí. Ujú. Sí. Bueno, Doc, quiero, antes de que empecemos a entrar en materia sobre emprendimiento, quiero que me cuentes un poquito acerca de cómo es la audiología allá en Costa Rica, qué requisitos, porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que estudiar primero fonoaudiología, ser fonoaudiólogos de Ok. base, y luego hacemos una especialización en audiología. Cuéntame cómo es allá. Bueno, acá en Costa Rica hay dos universidades, una privada y una pública, que están dando actualmente audiología como tal. La privada, la universidad privada, que es la que tiene un poco más de tiempo de estar continuamente sacando profesionales en audiología, tiene una carrera que es 100% audiología y son 3 años para bachillerato. Y luego tiene un programa de maestría, que esa es la maestría que yo tengo, que es una maestría en audiología, y esa dura año y 4 meses, o sea que en total se dura 4 años y un poquito, como 4 años y medio más o menos, para tener toda la carrera completa de maestría. En la universidad pública, que tiene como 6 años de estar dando la carrera, es una licenciatura en audiología. Entonces, igual es un programa completamente de audiología puro y no se tiene que estudiar ningún otro tipo de profesión anterior previa. Ok, bueno, Doc, veo que Ujú. ya aumentó un poquitico el flujo de conectados, entonces antes de que entremos en materia sobre emprendimiento, quiero pues explicarles en qué va a consistir el concurso que les anuncié la conferencia pasada que íbamos a hacer. Vamos a regalar 2 entradas a la Feria Internacional de Audiología, la próxima versión de la Feria Internacional de Audiología, y adicional a eso va a haber un premio sorpresa. El premio sorpresa lo vamos a anunciar solo el día que anunciemos el ganador. ¿Listo? ¿Cuáles son las condiciones para participar? Deben estar siguiendo la cuenta de Oídos en Instagram, en Facebook y la cuenta de la Feria Internacional de Audiología. Bueno, esas condiciones primero. Luego, tomarse una foto aquí viendo los en vivos o conectado a los en vivos, y la foto que tenga más likes, que además tenga un mensaje bien bonito y que nos esté siguiendo, que cumpla con todos los requisitos, pues esa persona va a ser la ganadora del concurso. Bueno, vamos a entrar en materia. Cuéntame, como había mencionado, pues tú eres fundadora y directora de Audinsa. Cuéntame, Correcto. empecemos hablando de qué es emprender y cómo sé yo que lo que voy a emprender sí es lo que debo emprender o no. Bueno, yo creo que la palabra emprender a veces se confunde mucho con el ser empresario, ¿verdad? Todas las personas pues emprenden algo, emprenden proyectos de vida, proyectos profesionales, ¿verdad? Entonces todas las personas en realidad tenemos algún emprendedurismo pequeñito, ya sea profesional o personal, ¿verdad? Algún pasatiempo que nos gusta y que de ahí pues estamos desarrollando alguna idea que pueda ayudar también a otras personas. Y el ser empresario, pues ya es tener toda una estructura empresarial, tener, qué sé yo, colaboradores en una empresa o sucursales en una empresa, pero ya tener una estructura, un organigrama, ¿verdad? Estructurado en una empresa que está dando algún servicio o algún producto. Entonces, en realidad yo siempre al principio yo no sabía que quería ser empresaria, yo quería ser emprendedora en algo y sí sabía que quería emprender en salud, eso sí lo tenía claro desde muy joven. Yo me acuerdo que desde que estaba en el colegio, siempre la parte de salud me llamó muchísimo la atención porque en mi casa mi mamá es enfermera, ya pensionada, pero trabajó muchísimos años en hospitales públicos aquí en Costa Rica y esa atención al público y esa parte de salud a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces siempre supe que quería hacer en salud, yo quería emprender en salud, pero no sabía qué en ese momento. Bueno, yo quiero contarte un poquitico mi experiencia. Yo, pues prácticamente hasta ahora estoy en este camino del emprendimiento. Fui por mucho tiempo empleada
y hace un tiempo se presentó la oportunidad de emprender o de empezar una idea de una empresa que ya incluso llevaba un tiempo siendo una tienda online y Ujú. queríamos poner el punto físico. Tomé la decisión de dejar mi trabajo, asociarme e iniciar con este emprendimiento, con este proyecto. Y digamos que desafortunadamente por cosas, pues no se pudo continuar con la sociedad y con este emprendimiento, pero yo me enamoré de tomar el riesgo de emprender y yo decidí que yo tenía que continuar por ese camino y por eso nació Oídos, ¿sí? Por eso Ujú. estamos aquí con Oídos y creo que indiscutiblemente hay que arriesgarse. Sí es Sí, difícil, pero hay que arriesgarse, simplemente pues uno debe tener claro qué es lo que uno quiere hacer, hacia dónde sí, va. sí, Bueno, Doc, quiero que me cuentes, entonces me decías que tomaste la decisión porque querías emprender en salud. ¿En sí. qué año Yo tomaste esa decisión? ¿Cuánto llevas con tu empresa? Porque tú ya no eres una ya emprendedora, tú ya eres una empresaria, tú ya tienes 3 Ya sucursales toda en una Costa Rica. empresaria. Ujú. Sí, tengo 3 sucursales aquí en Costa Rica, tengo 7 colaboradores que están trabajando activamente conmigo todos los días. Desde hace 10 años empecé con Audinsa, ya este año fue nuestro 10º aniversario, cosa que yo jamás me imaginé que iba a llegar. O sea, cuando a mí me decían, ¿en dónde se ve usted con su empresa dentro de X cantidad de años? Yo nunca me imaginé que iba a tener 3 sucursales, 7 colaboradores y toda la estructura de negocio que tenemos ahorita en la clínica, ¿verdad? Yo siempre supe que yo quería tener lo propio, no sabía qué, yo no sabía, no lo tenía como estructurado en ese momento, pero sí sabía que quería trabajar en lo mío. Yo no quería trabajar para una empresa. Al principio, sí, hay miedos, ¿verdad? Principalmente porque soy yo sola. Yo no tuve ninguna ayuda directa de una persona que estuviera al lado mío diciéndome qué hacer, qué paso dar. Todo fue a corazón al principio. No tengo ninguna formación en administración de empresas, ¿verdad? Que a veces esa es una de las preguntas que me hacen mucho las personas, que si hay que estudiar administración de empresas para hacer un emprendedurismo o para tener una empresa. Yo no tengo una formación de administración de empresas, entonces me tuve que rodear de un equipo de personas que tuvieran el conocimiento financiero, de contabilidad, legal, y de todas esas estructuras ya de una empresa ya grande y que tuviera todo su organigrama y toda una estructura específica. Entonces, hace 10 años empecé con Audinsa, empecé yo sola, no tenía ningún colaborador y poco a poco pues se empezaron a dar las necesidades de más personal y de más ayuda hasta llegar a donde estamos ahorita. Bueno, pero hablemos específicamente qué podemos decirle a las personas que hoy en día de pronto tienen esa idea de hacerlo, pero que no han querido tomar el riesgo de emprender. A ver, yo creo que cuando uno tiene como eso adentro, ¿verdad? Como esas ganas de hacer cosas, como esas ganas de dedicar tiempo a un proyecto que uno sabe que es de uno y que uno siente como adentro, ¿verdad? Que de verdad que sí va a salir. Yo creo que en ese momento esa idea, cualquier idea que sea, si estamos hablando ya sea de salud o de otra estructura de negocio, hay que hacerlo. Porque cuando uno hace las cosas con amor y cuando tiene esa pasión y esa dedicación es cuando tienen un resultado positivo, siempre tomando decisiones en el camino y tratándose de rodear de personas que lo asesoren a uno, que sí son profesionales específicas en ciertos temas. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes y a los estudiantes ahorita que están en la carrera, que si quieren desarrollarse como profesionales independientes en audiología, pues que lo hagan, que tomen ese paso, porque uno no puede vivir por la vida preguntándose qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Yo creo que uno tiene que intentarlo, ver cómo es tener un panorama, y la ventaja que tenemos los audiólogos es que tenemos muchísimas áreas en audiología que trabajar. Es un área de trabajo en donde hay muchas oportunidades de negocio y en donde en Latinoamérica todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, los audiólogos independientes y empresarios podemos aportar muchísimo a la salud auditiva de las personas. Bueno, por eso me pareció interesante hacer esta charla, porque es que además no solamente, digamos que el aportar estas experiencias que tenemos tú, que ya eres empresaria, yo que soy emprendedora, no Claro. solamente le va a servir para nuestros colegas audiólogos, sino que también para las personas que estén de pronto, en nuestro caso, que somos fonoaudiólogos, Ujú. para emprender o para tomar la decisión.
Correcto. Yo no sé cómo es la estructura de estudio en fonoaudiología ya en Colombia, pero al menos aquí en Costa Rica no es una formación en donde a uno lo impulsen a emprender, como por ejemplo lo hay en otras profesiones, por ejemplo en odontología, ¿verdad? Que hay toda una estructura que el odontólogo sabe que sale de esa universidad con su título a intentar ponerse un consultorio, a abrir su consulta, a tener sus propios pacientes. En Costa Rica eso no existe, no existe como ese mindset de decirle al audiólogo, usted puede trabajar independiente, usted puede salir y dedicarse a lo que a usted le gusta, prepárese, estudie y de todo lo que a usted le gusta, todo lo que usted ha aprendido por sus pacientes. Esa estructura aquí no existe, entonces cuesta más, ¿verdad? Sacar un poquitito la cara y decir, sí, yo quiero hacerlo, yo me quiero arriesgar porque me gusta. Incluso aquí en Costa Rica, hasta hace más o menos 10 años, existíamos pocas clínicas de audiología, porque habían unas cuantas empresas que eran como las que tenían el mercado en Costa Rica y no daban la oportunidad de que una clínica particular o un consultorio les comprara directamente los audífonos o la distribución de los audífonos era un poquitito más complicada. Estamos hablando de hace 10 años, que aunque ustedes no lo crean, pues en ese tiempo todavía el internet no es lo que tenemos ahorita, las redes sociales no es lo que tenemos ahorita. Yo creo que hace 10 años ni siquiera existía Facebook o apenas estaba empezando y no existía como esa conexión con proveedores grandes de audífonos que pudieran darnos la oportunidad de vender nosotros nuestras propias marcas o tener marcas excelentes en nuestro consultorio para poder darle a nuestros pacientes. Hasta más o menos 10 años fue que se empezó a abrir esa estructura de negocio y empresas como Audinsa tuvimos la oportunidad de poner nuestro propio consultorio en Costa Rica. Digamos que aquí en Colombia sí, digamos que de pronto sí llevamos trabajando un poco más de tiempo hacia el mercado privado y las personas que han tomado el riesgo lo han podido hacer, pero aún sigue existiendo mucho ese miedo, mucho Claro, esas ganas de quedarnos en esa zona de confort que nos asegure un sueldo cada mes y sí, no de tomar la decisión de tener lo propio y de arriesgarse a conseguir e ir hacia donde uno realmente quiere, ¿sí? claro. Una de las cosas que también me llevó a tomar la decisión de emprender fue precisamente eso, que como yo te decía, llevaba mucho tiempo siendo empleada y tenía realmente un buen puesto, un buen sueldo, pero no estaba contenta Ujú. porque aunque estaba practicando lo que yo quería hacer, habían muchas cosas de las políticas empresariales que se manejaban en ese momento con las que no estaba de acuerdo y eso también yo dije, no, yo voy a trabajar por lo mío y hacerlo de la manera en que yo creo que se debe hacer. Y eso también me impulsó mucho. Creo que esa es una de las cosas que cuando las personas quieran de lo que se deben agarrar, ¿sí? Que tengan Exacto, en cuenta que uno puede tener un sueldo fijo, pero muchas veces eso no es suficiente y el dinero no lo es todo. Lo importante exacto. es que uno logre hacer lo que realmente quiera hacer y con lo que se sienta feliz y completo. Exacto, Aquí en sí. Colombia, como tú dices, efectivamente a uno no le enseñan ni en el pregrado ni en el posgrado a emprender ni a vender. Ujú. Esas son cosas que simplemente uno va aprendiendo con la práctica y en la medida en que va trabajando. Pero de hecho algo que yo creo es que uno en sí se está, puede sonar un poquitico feo, pero en realidad uno se está vendiendo todo el tiempo, ¿sí? Claro, Uno se vende todo el tiempo y uno sin notarlo, sin querer, uno lo hace. Entonces, lo ideal es como aprender a tener las herramientas para hacerlo de la forma adecuada con respecto a cuando vayamos a tener nuestro consultorio o nuestra clínica, en este sí, caso. totalmente. Y yo creo que en el emprendedurismo hay muchos estigmas y uno de esos es el venderse, ¿verdad? Cuando una persona rompe con esa línea de lo profesional y cuando quiere de verdad dar información y cuando lo ve simplemente por por un tipo de mercadeo o por un tipo de obtener un beneficio que en este caso pues va a ser económico, ¿verdad? Siempre lo existe y no solamente en audiología, creo que en salud se utiliza un poquitito más, ¿verdad? Hay como ese miedo, pero al final nosotros tenemos que tener un objetivo claro. Los profesionales en audiología, para ser excelentes profesionales, primero tenemos que ser excelentes personas y tener muy claro
que en audiología estamos trabajando con personas que necesitan mejorar su comunicación, que ese es el objetivo principal de nuestro trabajo. Entonces, si nosotros partimos de ese hecho, a usted le gusta tratar con personas, le gusta tratar, bueno, con cualquier tipo de persona, pero principalmente con adultos mayores, que es como nuestra población meta, ¿verdad? Nuestra población más grande de atención en consultorios. Si a usted le gusta tratar con esas personas, si usted quiere ayudar a otras personas, pues audiología es la profesión para usted. Y si usted se ve en un consultorio teniendo sus propios pacientes y atendiéndolos a lo como usted quiere, dedicándoles el tiempo que usted quiere y la atención y el profesionalismo que usted tiene para darles, pues es la oportunidad para poder emprender en estos momentos, porque las personas están buscando ese contacto con personas, ¿verdad? La persona llega a un consultorio y está buscando que el audiólogo sea empático, que le dedique tiempo, que le escuche, que le solucione un problema, pero que también sea una persona que se convierta en un familiar o en un amigo que le va a ayudar a solucionar un problema. Entonces los audiólogos no solamente tenemos que ser profesionales, sino que el audiólogo también tiene que ser una persona muy dedicada con lo que está haciendo. Indiscutiblemente, la motivación para emprender e iniciar no debe ser el dinero, No, porque totalmente. nuevamente, aunque va a llegar un punto en el que lo vamos a conseguir si trabajamos muy fuerte, en principio es muy duro Sí, y casi que en principio solamente es hacer inversión, inversión, pero al final esa inversión se va a retribuir. correcto. Bueno, quiero preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué errores crees que cometiste cuando estabas iniciando y que hoy ya pues desde el punto donde estás puedes decir, aquí me equivoqué, tal vez hubiera podido hacerlo de esta forma y que les podamos mencionar a las personas que nos están acompañando para que cuando se animen no los cometan? Bueno, primero que nada es ver a una empresa, cuando se está haciendo la empresa, ver la empresa como lo que es, una empresa, no una extensión de uno, porque sí está bien, nosotros le dedicamos mucho tiempo y nos encanta y podríamos pasar horas creando contenido para nuestros pacientes, videos, de enseñarles cómo se hace la limpieza correcta de un audífono, etcétera. Pero también tenemos que saber que de ahí tiene que salir nuestro salario, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los primeros errores que hacen los emprendedores es trabajar porque la empresa crezca, pero sin tener un salario. Y ese es uno de los primeros errores que hacen los emprendedores, en mezclar mucho las finanzas, de no dividir lo que es personal con lo que es de la empresa. Tal vez ese es uno de los errores más frecuentes de los emprendedores. Pero yo creo que en mi caso, el error más frecuente que cometí fue el no delegar. El tratar de hacerlo todo yo, el querer llevar las cuentas, el querer hacer los pagos, el querer manejar proveedores, el querer tener toda la proveeduría lista, el atender a los pacientes, el atender el teléfono, llevar servicio al cliente, o sea, no se puede hacer todo, ¿verdad? Entonces, al principio delegar eso me costó un poco, ya ahora no me cuesta tanto porque gracias a Dios encontré con las personas que colaboran conmigo, que tienen un perfil específico para el puesto en donde están y que son excelentes personas, con las cuales los pacientes se sienten muy cómodas y mis proveedores también se sienten muy cómodos tratando. Pero sí que la delegación a veces para un emprendedor es un poquitito difícil, pero uno tiene que tener claridad y saber dirigir la empresa a un punto en el que uno pueda decir que no a muchas cosas y poder decir, esto no lo hago yo, esto le toca a usted. Y darle esas tareas que a veces pues no requieren de nosotros como estar ahí presentes, sino que podemos pasárselo a otros para que nos estén colaborando. Bueno, eso es súper importante porque uno como emprendedor, y sobre todo cuando está iniciando, que uno siente que no, definitivamente todo lo que produzca esto tiene que ser pues para un solo lado, me toca hacerlo a mí todo, pero en Sí, realidad lo que tú dices es muy cierto. Hay que, digamos que en mi caso, focalizar las energías hacia lo que yo realmente quiero y tratar de conseguir las personas que me colaboren para las otras cosas que realmente no tengo todas las manos, no tengo todo el correcto. tiempo para cubrir todos los frentes. Entonces, es Sí, supremamente importante y ser muy organizados con la parte financiera, es decir, sí, voy a hacer esta inversión y se va a invertir en tales cosas, hacer los gastos, sacar los costeos de mes a mes, cómo se va a invertir, cómo se va a organizar y lo que tú dices, no mezclar.
No mezclar la Ujú. plata de lo personal con lo laboral, independientemente de que sea para mí misma, es súper importante separarlo. Yo sé que a veces es muy difícil como emprendedor, por ejemplo, y en la parte de audiología, volvemos al tema que estábamos hablando al inicio de que no nos preparan para ser emprendedores, no nos preparan para la parte de inversión que tenemos que hacer en un consultorio. ¿Cuánto cuesta una cabina audiométrica? ¿Cuánto cuesta un audiómetro? ¿Cuánto cuesta un impedanciómetro? Y todos son equipos básicos que tenemos que tener nosotros en el consultorio. Un simple otoscopio de Welch-Allyn cuesta bastante dinero. Y para un estudiante que apenas está saliendo de su carrera y que está conociendo el mundo, pues hacer esas inversiones es bastante difícil en la mayoría de los casos. Y cuando una empresa que apenas está empezando tiene pocos meses, tiene pocos clientes, ir a pedir un crédito para poder invertir, pues a veces también es muy complicado y lo que pasa es que la persona se pone como ella a sacar un crédito para hacer una inversión en un consultorio. Y no está malo hacerlo así, la mayoría de los emprendedores lo hacen así, pero muy importante saber que cuando ya empecemos a tener ingresos tenemos que sacar de esos pagos, en cuánto tiempo se va a pagar y también sacar un salario para uno como persona, como el que está a la cara de la empresa, porque si no, entonces la empresa no va a surgir y no va a ser una empresa estable. Entonces la parte económica y financiera también es muy importante y es lo que yo también les recomiendo mucho a las personas que van a emprender, que se asesoren muy bien en la parte de inversión y en la parte operativa de la empresa. Bueno, algo muy importante también es que en el momento hablando de la organización económica, cuando hagamos los costeos, no tengamos miedo de cobrar por lo que hacemos, ¿sí? Y Exacto, tampoco regalemos nuestro trabajo, porque muchas veces exacto. pensamos que estoy empezando, para que me conozcan, entonces voy a cobrar poquito, para que la gente Sí, venga voy a cobrar poquito, o me da miedo decirle al cliente que el producto vale tanto, si en realidad lo vale, no hay que tener miedo de cobrarlo, hay que cobrarlo. exacto. Y dentro de los costeos que uno haga inicialmente, hay que incluir todo, hasta el momento en que tú te paras a coger el producto y te sientas, Ujú. todo eso conlleva un tiempo, requiere tu dedicación, Sí, todo sí. eso hay que incluirlo ahí, todo lo que conlleva el proceso, así sea de hacer una simple audiometría o de, en mi caso, por ejemplo, que tengo tienda online, de organizar y empaquetar unas pilas para enviar. Todo eso debe Correcto. estar costeado. Sí, correcto. Yo creo que el comentario que está ahí poniendo, creo que, vamos a ver, Gares98, que desde el principio nosotros tenemos que saber a quién nos dirigimos, cuál es nuestro público, tener un perfil de nuestro cliente, quién va a ser el cliente que nosotros vamos a traer a nuestras puertas, en dónde vive, a qué se dedica, más o menos qué tipo de ingresos puede tener, para entonces nosotros poder establecer nuestros costos operativos de nuestro consultorio y entonces así establecer también cuánto vamos a cobrar, pero también no salirnos de referencias. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos un colegio que es el Colegio de Terapeutas, que es el que nos pone a nosotros cuáles son los precios mínimos que debería de cobrar cualquier profesional en audiología, que aunque en las empresas y teniendo una sociedad anónima, pues no aplica, aunque debería, nosotros como profesionales deberíamos de respetar esos costos porque ya son costos establecidos que garantizan que nosotros estamos dando el mínimo de servicio que necesita un paciente para su rehabilitación o para su atención clínica. Entonces, tener esa referencia es muy importante y estudiar el mercado, saber cómo se está moviendo, cosas que no nos enseñan, o sea, tener información de costos de los audífonos, de qué tecnología tienen, qué tecnología tenemos nosotros, porque eso también es lo que el paciente va a ver y lo que el paciente va a analizar. Bueno, aquí en Colombia, digamos que en ese sentido sí, tal vez nos falta un poco porque aunque se han trabajado varios manuales tarifarios, no hay ninguno que esté establecido o reglamentado por el momento. Sí, creería yo que hay que hacer un estudio de mercado. Aquí ha sido un poco peleado porque, como te digo, muchas empresas lo que hacen es bajar sus precios porque hay mucha competencia, entonces bajan Sí. sus precios y demás, pero pues no es lo ideal. Lo ideal es cobrar lo Ujú. justo y lo que vale. Sí, Nos aquí también lo hay. Hay muchos profesionales independientes que empiezan a bajar precios
por eso, porque no importa cuánto vaya a cobrar yo, lo importante es tener clientes y estar moviendo, ¿verdad? Pasa mucho en ocupacional, que yo también trabajo en la parte de atención ocupacional, que se tiene un costo mínimo y hay personas que trabajan independientes y le bajan el precio a esos costos. Entonces, yo creo que también ahí va mucho el cómo nos vemos nosotros como profesionales y a qué nivel de profesional queremos estar. ¿Queremos estar en el de perdón, en el de menudeo o queremos estar en un profesional de alta calidad que tiene muy buena atención con muy buenos equipos y profesionales? Ya que tocamos este tema y algo muy importante es el valor diferencial. Cuando uno decide emprender, previamente creo que uno debe haber hecho este estudio de mercadeo, analizar por qué quiero emprender en este camino, quiénes están haciendo lo mismo, por qué yo también lo quiero hacer, cuál va a ser mi valor diferencial y es porque esa va a ser tu herramienta de batalla. Sí, el principal valor que podemos tener nosotros en un consultorio o en una empresa siempre vamos a ser nosotros. Entonces ya el simple hecho de que el paciente vea a Joana o vea a Silvia, entonces ya el paciente se identifica con nosotros y va a querer que seamos nosotros quienes les demos la atención. Pero además de eso, nosotros también tenemos que destacar en algo, tenemos que destacar o en servicio o en producto, saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades en el mercado para poder explotarlas o poder mejorarlas. Claro que sí. Silvia, nos preguntan por acá, ¿nos debemos preguntar para qué y con quién voy a hacer ese proyecto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué cambios voy a producir en la persona que voy a atender? Totalmente, lo que estábamos hablando hace un ratito, de tener claro quién va a ser nuestro cliente, a quién nos queremos dirigir y muy importante, si nos vamos a aliar con alguien, algún colega para poder dar ese servicio, ¿verdad? Que a veces pasa que por miedo a emprender solos, que en mi caso soy completamente sola, pero también tuve una experiencia previa con un grupo de colegas que es muy complicado poner a muchas personas de acuerdo y al final unos trabajan más que otros, entonces establecer con quién se va a hacer el negocio en caso de que se vaya a hacer una empresa, una sociedad anónima, también es muy importante saber con quién estamos trabajando y también saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, porque al final es como un matrimonio. Si usted se hace de socios en una empresa, usted se va a casar con ese socio y tiene que aceptarlo con sus habilidades y con sus defectos también. Claro que sí. Bueno, quiero que me cuentes un poco acerca de los principales obstáculos que tuviste a la hora de emprender. Yo creo que el principal obstáculo que tenemos todas las personas es nosotros mismos y las ideas que nos prefijamos en la mente. Por ejemplo, yo emprendí muy joven. Yo mi empresa la fundé cuando tenía 20 o 21 años, ya se me olvidó. Entonces, sí, o sea, el ser una persona joven, primero que nada, el ser mujer, porque ya la sociedad te marca de que porque eres mujer, tenés cierta desventaja social y también algo que no me favorecía mucho es que yo no aparentaba la edad que tenía en ese momento, entonces todavía parecía más joven de lo que era, inclusive los pacientes no confiaban mucho en mis servicios porque me veían como muy novata, ¿verdad? Entonces, esas fueron cosas que tal vez me limitaron al principio, pero que ya superé muy rápido y sé que las ideas que a veces uno se prefija en la mente, ese mindset que uno pueda tener, te puede ayudar a avanzar muy rápido o te puede hacer carga para dar ese paso. Bueno, ¿qué decisión crees tú que tomaste o cuál fue ese detonante que ayudó para que tu empresa creciera y te llevara al punto en el que estás hoy? Yo creo que lo que hizo que mi empresa diera un cambio total a lo que yo creía que tenía que hacer en mi empresa fue empezar a enseñar. Tuve la oportunidad de empezar a enseñar audiología poco tiempo después de que empecé a emprender con Audinsa. Di clases en la universidad en audiología por 2 años y di clases durante 4 años en otra universidad para maestras de niños sordos en la parte también de audiología. Entonces eso también me abrió muchas puertas a nivel internacional, al punto de que me invitaron a dar una conferencia en España y tuve la oportunidad de conocer cómo era el mercado en España, o sea, cómo era la audiología en ese país. Te estoy hablando en el 2012, hace un montón de tiempo, pero en ese momento para mí fue
un abrir de ojos porque era completamente a lo que yo me imaginaba que era la audiología a nivel mundial. Es completamente otro mundo y me traje muchas enseñanzas de España. Tuve la oportunidad de también llevar un curso que en ese momento era la empresa más grande de España de audífonos, que era GAES y que ahora es Amplifon. Y eso me abrió muchísimo los ojos y vino a hacer que yo trajera muchas ideas de oportunidades de negocio que implementé en la empresa y en Audinsa pues se empezaron a dar cambios que han ayudado a estar donde estamos ahorita. Ok. Bueno, que yo me imagino que hoy después de que nosotros terminemos esta charla que hemos tenido, o esperaría que alguna de las personas que se conectó el día de mañana amanezca así con la chispita emprendedora encendida, Sí. pero ¿qué le podemos decir a esa persona o a esas personas que mañana van a iniciar, van a tener esa chispita en la cabeza? ¿Por dónde empezar? Bueno, empezar por definir el cliente que usted quiere tener, o sea, a quién se quiere dirigir a usted, a quién quiere ayudar, porque nosotros en audiología tenemos la oportunidad de tener muchas ramas de la audiología para poder trabajar. Quiere trabajar en audiología pediátrica, o quiere trabajar en audiología ocupacional, o quiere trabajar en audiología protésica y rehabilitación auditiva. O sea, en dónde se quiere desempeñar usted y saber si tiene las herramientas para poder empezar ya o qué le falta para poder empezar, si le falta capacitación, si le gustaría llevar un curso que nunca ha llevado por cuestiones de tiempo, que lo pueda llevar ahora, ¿verdad? Y conocer primero a quién se quiere dirigir. Y posteriormente a eso, cuando usted ya tiene definido qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, entonces ahí vamos a darle, ya se empieza a dar forma, por así decirlo, a esa personita de empresa que va a ser un hijo. Yo siempre les digo a todas las personas que me conocen que Audinsa es mi hija, porque en realidad yo la vi, la visualicé, y es la empresa que yo siempre quise tener sin pensarlo mucho, porque fuimos haciendo cada paso que nos fue llevando al camino de donde teníamos que estar y donde estamos ahorita. Tener el nombre, pensar en qué nombre, ¿verdad? Pues, pero a mí siempre me gusta pensar en visualizar las cosas. Yo soy muy visual. Entonces, cuando yo estaba estudiando audiología, yo pasaba por una clínica y yo decía, yo me veía en esa clínica, yo decía, yo voy a tener mi consultorio ahí, yo voy a tener mi clínica ahí, y en ese momento ni siquiera sabía cómo se iba a llamar mi empresa. Entonces, el tal vez ponerle un nombre, personalizarlo hasta cierto punto, eso también ayuda a visualizarnos hacia dónde queremos llegar y cómo lo queremos ver. Ok. Nos preguntan aquí Oswald, que es un colega colombiano, ¿qué apoyos debe buscar uno para iniciar un emprendimiento? Bueno, apoyos iniciales financieros y de contabilidad son muy importantes. Por ejemplo, aquí en Costa Rica han puesto muchos impuestos, han puesto muchas estructuras de pagos que tienen que hacer las empresas cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, tener el conocimiento de cuál es la legislación para poder funcionar para una empresa en la parte económica es muy importante para que usted cuando inicie también tenga un presupuesto de cuánto tiene que cobrar para que la empresa funcione y hacer todos los pagos que corresponden, ¿verdad? Si vamos a tener un consultorio, por ejemplo, aquí tenemos que tener un permiso del Ministerio de Salud, que es muy importante para poder abrir el consultorio, tener una patente comercial que se paga a la municipalidad cada cierto tiempo también. Entonces, la parte financiera y la parte legal es lo primero que tenemos que consultar. Oswald también nos pregunta que si hay que acudir a entidades del gobierno. Pues yo creería que eso depende hacia qué le vaya a apuntar en su emprendimiento. Exacto. Depende mucho. Por ejemplo, aquí en Costa Rica en audiología, los audiólogos pueden inscribirse como proveedores del gobierno en la parte de salud, propiamente en hospitales o clínicas, que aquí tenemos un seguro social. Entonces, si nosotros queremos trabajar con rehabilitación auditiva, pues uno de los fuertes es trabajar con el Seguro Social, porque el Seguro Social da una ayuda económica a los pacientes para que hagan sus audífonos. Entonces, el ir a investigar cuáles son los requisitos para poder inscribirse y poder entonces llenar todos esos requisitos para empezar a trabajar en esa parte gubernamental también es muy importante. De igual manera, en la parte ya clínica,
de una clínica auditiva, nosotros tenemos oportunidades de negocio tanto en la parte de rehabilitación auditiva y de servicios de pacientes como de servicios a empresas, otra vez en la parte ocupacional, en la parte de prevención, empresas que trabajan con call center, por ejemplo, personas que están atendiendo el teléfono todo el tiempo, que a veces las instituciones gubernamentales las tienen, entonces el inscribirse como proveedores ayuda a abrir puertas para diferentes negocios. Bueno, en mi caso, yo lo primero que hice cuando decidí que iba a continuar con mis proyectos personales y emprendiendo fue iniciar a hacer una serie de cursos de websites y todo esto, porque pues yo como te comentaba, Oídos también es una tienda online. Claro. Yo hice los cursos, pero igual en un punto dije, los hago porque necesito conocer, saber cómo va a funcionar, pero indiscutiblemente esto es algo que tengo que delegar a alguien que tenga mucha más experiencia para que esa persona sea quien diseñe y haga la página acorde a lo que yo quiero. Entonces, Claro. digamos que la primera persona a la que yo acudí pues fue al diseñador y en ese orden de ideas pues he ido buscando a las personas que me han ido apoyando en este proceso porque es dependiendo pues hacia donde yo voy focalizada. Indiscutiblemente el contador es algo que no puede faltar, porque sí, nosotros podemos ser muy hábiles y demás, pero vuelvo y te digo, no podemos ser quienes atendemos, quienes organizamos productos, Exacto. quienes manejamos. Entonces hay que delegar y conseguir las personas que nos colaboren en el proceso. Y la parte de mercadeo es muy importante, o sea, también otro aspecto que no nos enseñan en la universidad. Yo creo que en este proceso de emprender vamos aprendiendo también otras habilidades que tenemos nosotros que en realidad no conocíamos. Por ejemplo, yo descubrí que me encanta lo audiovisual, me encantan los videos, me encanta el diseño y yo me meto mucho cuando estoy trabajando con mis diseñadoras o con los que manejan mis redes sociales, yo me meto mucho y le digo, no, esa imagen tal vez no comunica tanto lo que yo quiero, mejor utilicemos esta otra imagen y seguramente los canso porque esa parte a mí me gusta mucho y yo me involucro mucho con respecto a lo que quiero comunicar. Y el mercadeo en el aspecto de nosotros es muy importante porque si nosotros no nos mercadeamos, pues, o si no somos visibles, el paciente no va a saber que tiene la opción de venir con nosotros y tenemos que darnos a conocer y tenemos que dar a conocer todos los beneficios que tenemos nosotros para los pacientes que están ahí esperando y buscando quién los pueda atender. Eso sí es muy cierto y por eso también la importancia de delegar y de tener las personas que apoyen, porque nosotros tenemos que focalizar toda nuestra atención hacia hacernos visibles y hacia conseguir nuestros potenciales clientes que no van a llegar solitos. Podemos tener el consultorio más hermoso de este mundo, pero si no nos mercadeamos, si no nos mostramos, o sea, nada que hacer, en picada. Y el mercado, el mercadeo es muy caro, o sea, yo sé que para una persona que está empezando, pagar tal vez una pauta en un periódico, pues va a ser muy caro y está fuera de su alcance. Pero la posibilidad que tenemos ahorita con estos medios de comunicación, con las redes sociales, abre muchísimo las posibilidades para conectarnos a nuestros clientes, a las personas que estamos buscando directamente y crear esa conexión, ese clic para que la persona venga a nuestro consultorio y adquiera nuestros servicios o nuestros productos. Bueno, el doctor Juan Carlos Olmo nos pregunta qué podemos hacer con la llegada de los audífonos on the counter. Ok, bueno, yo no sé en Colombia si ya llegaron, aquí en Costa Rica todavía no han llegado tanto los audífonos de acceso rápido, por así decirlo, de compra en tiendas en línea como Amazon, por ejemplo, o en farmacias o en supermercados. Aquí todavía apenas está empezando, sin embargo, yo creo que eso es una oportunidad de nosotros para hacerle ver a los pacientes la importancia del servicio que tenemos nosotros en la rehabilitación auditiva. Muchos pacientes tienen ese concepto de empezar con su rehabilitación auditiva y olvidarse del servicio del audiólogo, como ponerse el audífono, irse para la casa y el audífono es milagroso y hace todo. Y eso no sucede así. A ver, sí es una oportunidad para algunos casos, algunos pacientes puede ser que estén satisfechos, pero no es la solución auditiva que nosotros estamos buscando para una rehabilitación adecuada. Entonces, las oportunidades que tenemos nosotros es de proyectar mucho el servicio que nosotros podemos dar y por qué el servicio que nosotros damos en una rehabilitación auditiva es importante para el paciente. Yo creo que allí lo que tenemos que hacer, en caso, pues hablo aquí de Colombia, es educar al paciente. No sé muy bien si se refieren a los audífonos amplificadores que no están programados, sino que se compran y ya tú te los pones y listo, y escuchas hasta la caída del alfiler.
educar al paciente de que efectivamente puede ser un producto que le va a beneficiar en ciertos aspectos, pero también le va a perjudicar su salud porque además no está programado para las necesidades que ese paciente tiene. Correcto. Entonces, hacerle ver y entender de que no es indicado y la importancia de sí tener la posibilidad de tener un audífono medicado, programado, específico para sus necesidades. Sí, exacto. Y claro, el paciente se deja llevar por el precio, ¿verdad? Comparan el precio de un audífono en una clínica auditiva con un audífono que compran en un supermercado de membresías, muy reconocido, entonces dicen, no, pero es que esto cuesta lo que me cuesta a mí la consulta con el audiólogo, pero al final, y me pasó hace poco con un paciente que me llama y me dice que adquirió un audífono en un supermercado y que no sabe cómo usarlo y cómo ponérselo, que si yo le puedo ayudar. Entonces yo le digo, sí, yo le puedo ayudar, venga a la consulta, pero tiene que pagar la consulta. Y me dice, no, es que la consulta cuesta lo que me costó a mí el audífono. Entonces, señor, o sea, por eso es que yo le ofrecí un servicio, no es adquirir un producto, es adquirir un servicio, y en el caso de nosotros aquí en Costa Rica es un servicio mínimo por 2 años, en donde el paciente no tiene que pagar ningún monto adicional, pero ese seguimiento que nosotros le damos es lo que va a marcar la diferencia de satisfacción de esa persona. Bueno, Doc, quiero que hablemos de algo súper importante y es lo que estamos viviendo actualmente, la Sí. cuarentena. El Ujú. COVID-19 nos obligó a quedarnos en nuestras casitas, no podemos salir. ¿Cómo hacemos para reinventarnos y afrontar situaciones como estas? ¿Qué estás haciendo tú, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, nosotros en la clínica ya teníamos una estructura y no nos ha impactado al nivel que tal vez han impactado en otras clínicas. Porque, por ejemplo, como vos, ya nosotros teníamos una tienda online desde hace 2 años. Entonces, nosotros estamos ubicados, uno de nuestros consultorios está ubicado en la parte oeste de San José, y tenemos muchos pacientes que no son de Costa Rica, sino que se vinieron a pensionar a Costa Rica, son de otros países, pero decidieron vivir en el Pacífico, en la playa, ¿verdad? Muy largo de San José, 5 horas de San José, y les cuesta mucho venir. Entonces nosotros implementamos la tienda online como una solución para esos pacientes hace 2 años. Entonces ya nosotros teníamos esa estructura que ahora la estamos implementando más en los pacientes de la zona de la capital, y que estamos aprovechando para promocionar y para dar una ampliación del servicio que ya estábamos dando, y los pacientes lo han atendido muy bien, porque el hecho de no salir de la casa y que se les lleve sus prótesis auditivas a reparación, o sus audífonos, sus baterías, los accesorios de mantenimiento, pues eso lo agradece muchísimo, y esa es una de las cosas que nosotros hemos estado implementando. Yo siento que ya la tecnología en audífonos, en marcas conocidas de prótesis auditivas, ya se venía preparando, o nos venía preparando para el avance tecnológico, no para esta situación, sino para el avance tecnológico. Entonces, las posibilidades que tenemos nosotros ahorita con prótesis auditivas de hacer telesalud o telemedicina o teleaudiología son muy amplias. Ayudarle al paciente desde su hogar, con una llamada telefónica, una videollamada, enviándole por medio de un archivo a su celular que puede descargar de programación de sus audífonos, y esos cambios y esas ayudas auditivas que ya las empresas grandes de prótesis auditivas nos estaban dando, creo que las tenemos que explotar más ahorita. Bueno, yo creo en mi caso que indiscutiblemente es una oportunidad muy grande de potencializar lo que tú nos mencionas de la teleaudiología. Hoy Sí, en día, afortunadamente, contamos con muchas herramientas tecnológicas que nos lo permiten hacer. Incluso hay muchos software que nos permiten hacer ajustes remotos a los exacto. audífonos de algunas marcas. Entonces, no es un impedimento. Creo que esto indiscutiblemente es una gran oportunidad. En mi caso particular debo contarles y mi experiencia es que esta situación me ayudó a que mi empresa se empezara a mover muchísimo más. Claro. Yo hoy en día estoy atendiendo más pacientes y estoy vendiendo muchos más accesorios de los que vendía Ujú. cuando no había cuarentena. Y Claro. creo que esto ha sido porque he hecho un trabajo grande de mercadeo en algunas redes, de muchas cosas que que ha ayudado que me haga visible y que este momento, aunque lo veamos de cierta forma como una crisis, sea Ujú. una gran oportunidad para mí y para mi empresa. Claro. Entonces, ya depende de nosotros cómo asumamos estas situaciones que
pueden en realidad ser grandes oportunidades para crecer. Exactamente, sí, totalmente grandes oportunidades para reinventarnos. La palabra que hemos estado escuchando todos últimamente es reinventarse, ¿verdad? Y yo creo que es una oportunidad para muchos que ya teníamos algún tiempo en el mercado de volver atrás a preguntarnos si donde estamos es donde queremos estar y qué podemos mejorar. Y en algunas veces también volver a lo básico, volver al principio, ¿verdad? Volver a lo que éramos cuando empezamos nuestra clínica, esa cercanía con los pacientes. Al fin y al cabo, nuestras empresas van a ser lo que son por los pacientes. Entonces, el reconectarnos con los pacientes, el volver a retomar pacientes que tenemos mucho tiempo de no ver, todo eso genera mucha oportunidad y muchas oportunidades de crecimiento para la clínica. Bueno, obviamente alguien por aquí nos dice que no hay que descartar la atención en el consultorio. Lógicamente esto no, porque hay cosas que incluso pues no podemos hacer, pero no podemos quedarnos atrás e indiscutiblemente la tecnología avanza y nosotros tenemos que Sí, ir en la medida en que todo evoluciona y tenemos que reinventarnos, no quedarnos solo con exacto, el escritorio y mi consultorio y ya. Entonces claro, hay que exacto. ajustarnos no solamente por nosotros y por nuestras finanzas, sino porque también, imagínense, si nosotros estamos pensando, estamos aquí, no podemos atender, imagínense que está pensando nuestro cliente, nuestro paciente en casa, que de pronto está creyendo que no puede obtener la solución mientras se soluciona todo este asunto. Ujú. Entonces es eso, reinventarnos, encontrar las estrategias idóneas para poder solucionar también las necesidades de nuestros pacientes. Y no solamente eso, hacer entender que es algo que yo estaba comunicando muchísimo en mis redes sociales últimamente, hacer entender que la audición es esencial y es importante, principalmente ahora que estamos como en un estado de emergencia, todos atentos a cuando el Ministerio de Salud está dando la información de cuántos enfermos hay al día y cuántas personas murieron, ¿verdad? Todos atentos al televisor, comunicándose con familiares por medio de videollamadas, el uso de las tecnologías con personas que tienen pérdida auditiva a veces es muy difícil por el tema de la comunicación. Entonces nosotros venimos a solventar esos problemas y el hacerle entender a los pacientes, que en la mayoría son adultos mayores, que la tecnología no les va a dar un problema, sino una solución, porque una de las dificultades de decisión para empezar con la rehabilitación auditiva de los pacientes adultos mayores es el temor y el miedo a la tecnología. Pero la tecnología en audífonos ha llegado al punto de que el paciente prácticamente no tiene que hacer nada, solamente limpiar el audífono todos los días, pues, quitarlo del cargador, ponérselo, subir y bajar el volumen en el celular o el mismo audífono lo hace por él. Entonces, la tecnología nos va dando a nosotros ayudas. Lamentablemente, pues esta situación de este virus vino para quedarse, o sea, el virus no se va a ir ahorita, si nosotros tenemos que evolucionar. Bueno, Doc, ya nos quedan prácticamente 10 minuticos. Quisiera que de pronto mencionemos, ¿qué más tips, aparte de todo lo que ya hemos hablado, qué otros tips podemos darles a las personas para que se animen a emprender o para quienes ya iniciaron su emprendimiento no desfallezcan en el intento? Bueno, para los que quieren emprender, si usted tiene un proyecto en su mente, si usted tiene ese nombre de esa empresa que usted quiere fundar mañana, hágalo, no se va a arrepentir. Si usted lo tiene, si usted lo siente en su corazón, si es algo que le está dando vueltas en la cabeza, inténtelo porque uno no se puede quedar en la vida con el qué hubiera hecho, sí. Hágalo, inténtelo y vea a ver cómo le va. Siempre con las herramientas y con las personas que lo puedan orientar y con la información para tomar decisiones correctas. Y a las personas que ya están emprendiendo, pues utilicen las tecnologías ahorita para poder impulsar sus clínicas, sus consultorios. La tecnología en audiología es muy importante. Los audiólogos no somos nada sin tecnología. No tenemos otras ayudas que no sean tecnológicas para poder ayudarle a nuestros pacientes y la tecnología hoy es nuestro mayor aliado. Y eduquen mucho a sus pacientes. La parte de información, de educación, eso marca mucho la diferencia en cualquier consultorio, en cualquier consulta, y los pacientes lo agradecen muchísimo. El hacer un simple video donde usted le está explicando al paciente cómo se limpia un audífono, marca mucho la diferencia. Bueno, yo puedo decirles desde mi experiencia de emprendedora, es que emprender no es fácil, como ya se los había dicho, no es fácil, es muy difícil en muchas ocasiones, vas a amanecer algunos días de pronto desmotivado, Sí. pero para adelante.
Enamórense de sus emprendimientos, métanle la ficha, entiendan que hay que trabajar duro, que el trabajo duro al final se ve recompensado. Y así Exacto. será. Tú tienes supremamente claro qué es lo que quieres, hacia dónde vas, lo vas a lograr. Sí, y también tener muy claro que un emprendedor tiene que estar en constante evolución. Un emprendedor no puede estar estático, ¿verdad? Tiene que estar evolucionando. Y como dicen por ahí, adaptarse a la marea, porque si no, entonces pues nos lleva a la corriente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en constante evolución, actualizándonos. La ventaja que tenemos ahorita es la tecnología. Utilicémosla a nuestro favor y no desfallezcan, porque la verdad es que sí, hay días oscuros, como dice Joana, pero yo creo que la satisfacción de ver una sonrisa en un paciente o lágrimas cuando está empezando otra vez a escuchar sonidos que no escuchaba antes, es la mayor satisfacción que podemos tener nosotros como audiólogos y como emprendedores. Bueno, muchas gracias, Doc. A los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Enamórense del emprendimiento, es lo más maravilloso que hay. Gracias a ti, Silvia, por esta oportunidad, por contarnos tu experiencia, por acompañarnos. Esperamos que nos estemos viendo en más ocasiones. Diles, Sí. por favor, a las personas que están conectadas en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden escribir. Bueno, muchísimas gracias, Joana, por la oportunidad. De verdad que ha sido muy bonito conversar contigo y compartir las dos experiencias. Sé que de aquí pues puede salir más conversación, pero se nos está yendo el tiempo. En Audinsa, pueden seguir a Audinsa, que es la clínica, en Facebook y en Instagram como Audinsa. Y a mí me pueden seguir también en Facebook y en Instagram como DRA de doctora punto Silvia punto Bonilla. Bueno, de nuevo muchísimas gracias y no olviden que cualquier pregunta, cualquier inquietud, si se animan a emprender y tienen dudas, tienen miedo, no duden en escribirnos que con muchísimo gusto vamos a ayudarles en el proceso. Muchas Así es. gracias, Doc. No olviden a los que se conectaron hoy nuestro concurso, entradas para la Feria Internacional de Audiología y premio sorpresa, así que a participar. Participar todos. Chao. Gracias, chao, Doc.